propósito de las memorias del Festival Yurupari de Oro, para nosotros es relevante contar con un personaje que tuvo que ver con los medios para la época de la creación de este gran evento para el departamento del Guaviare. Su nombre, por favor. Mi nombre es Dadei Alfonso Forero Florido. Su profesión u oficio. Ejerzo como periodista desde hace ya 30 años. Señor Dadei, ¿en qué época usted llega al departamento del Guaviare? Bueno, mi llegada al departamento del Guaviare fue el 11 de enero de 1976, ya casi 39 años largos. Hablando de fiestas, hablando de eventos, ¿qué eventos recuerda que se hacían para esa época? Bueno, en esa época había la fiesta de las colonias. Recuerdo que en términos del deporte había también un evento que se organizaba de minifútbol, no era fútbol tampoco, pero sí era fútbol, era intercolonias también. Y en otros eventos ya desde el punto de vista de lo que se estaba organizando como la liga de fútbol, estaba un equipo que era los Tigres, pues que era ya de gente digamos de los grandes. Yo en esa época pues llegué muy niño, estaba apenas de 11 años y era como un momento en el que llegaba como a conocer la selva gracias a que mi padre me trajo a conocer. Él vino más en el tema de la marisca, de la cacería, de aprovechar estas opciones que se generaban para el comercio. Y a partir de ahí llegamos ya en ese propósito, pero pues nos fuimos consolidando como sitio para vivir, como sitio para construir un proyecto de vida por lo menos inmediato. ¿Qué recuerda de ese crecimiento que usted acompañó en el Guaviare hasta la época de los años 90? Bueno, en esa época, digamos que yo salía porque pues estaba con mis estudios en Bogotá, en una época en la que digamos que era muy sabroso, muy fácil vivir en San José del Guaviare, porque alrededor salía uno y había fuentes de agua, por ejemplo San Jorge. San Jorge era el sitio de paseo en el que uno iba y encontraba buenos caños, era el sitio donde uno programaba el paseo del colegio. Luego pues ya cuando avancé en temas de educación pasé a estar en la universidad en Bogotá, en la pedagógica, y pues obviamente en esas vacaciones en las que aprovechábamos era el tiempo para ser felices. La verdad se vivía muy feliz en esa época. Luego viene digamos que el apogeo del tráfico de drogas, de la coca, de la producción de coca en el departamento del Guaviare, y digamos que convulsionó un poco la vida, pero había una franja de la población pues que no dependía de esta economía, y entonces procuraba más bien como la construcción de la institucionalidad, la construcción de la ciudad. En ese orden de ideas entonces se fueron creciendo digamos los colegios más importantes del momento, que era la institución educativa o el colegio Santander, igualmente la CDR, la Concentración de Desarrollo Rural. Posteriormente yo regreso de la universidad y comienzo a trabajar como docente precisamente en esas dos instituciones. Nos involucramos ya un poco más en el tema del desarrollo económico como docente. Luego estuvimos en una institución que en ese momento era como la más importante, que era
la corporación en Araraquara. Y digamos que como eventos eran muy locales, en los deportivos, en los culturales, en las fiestas, en las ferias y fiestas que se hacían localmente. Pero pues a partir de ahí, hasta los 90 era muy local las fiestas que se hacían. ¿En qué momento orienta su vida a la labor del periodismo, de la comunicación? Bueno, yo mientras estaba estudiando en la universidad, estaba entrenando en Bogotá. Con la universidad entrenaba ciclismo. En esa época estaba acostumbrado a la Vuelta a la Sabana, a carreras que se hacían en los alrededores de Bogotá. Cuando ya tomo la decisión de correr aquí en San José del Guaviare, pues muy distinto era, porque todas las vías eran absolutamente destapadas. En Bogotá era todo lo contrario, pavimentado. En Bogotá habían sitios donde, por ejemplo, en La Calera o en el Alto del Vino, sitios donde había que subir. Aquí el mayor de los ascensos, recuerdo, era para llegar inclusive hasta el batallón, tal vez como un sitio donde hicimos una vez una competencia en la que era como la mayor dificultad, subir hasta la loma de San Jorge en el batallón. Y entonces, en una oportunidad tuve una competencia en el municipio de Puerto Concordia. Miguel Rincón era profesor acá en el departamento del Guaviare, José Miguel Rincón, pero también era periodista deportivo aquí en La Voz del Guaviare de RCN. Pues en ese momento era La Voz del Guaviare solamente. Y él se fue a hacer la transmisión a Concordia, pero recuerdo que era una competencia del Día de la Mujer, un 8 de marzo. Y cuando llegamos a la competencia, llegamos a descansar, la competencia era más o menos a las 11 del día, y en ese momento tuve problemas con la bicicleta, se me dañó. Miguel me llama para que lo acompañe como comentarista de la competencia. La transmisión la hacíamos por el radioteléfono, La Voz del Guaviare tenía un radioteléfono con el que se comunicaban con el resto de sitios, había, no sé, 10, 15, 20 teléfonos, radioteléfonos, y uno de ellos estaba en Concordia, y desde allá era que se hacía la transmisión. Miguel Rigón me invita para que le haga comentarios de la carrera, y ese fue mi arranque definitivo en la radio. Era algo que siempre había tenido como expectativa, siempre me gustó, pero pues cuando llegó el momento, pues me fue bien. Dijo Miguel que me había ido muy bien, y ya en La Voz del Guaviare comencé a hacer comentarios con él en programas deportivos, en el noticiero que se hacía en esa época. Recuerdo que era de 7 a 7 y media el noticiero, y los deportes eran al mediodía. Entonces comencé ahí, y ahí empezamos a trabajar en radio. Luego ya llegó un grupo compuesto por unos amigos que también eran comunes en el interés